Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 30 de enero de 2021 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos todos a la contraportada, todos y todas. Lo que pasa es que en español cuando decimos todos se incluyen también todas. Tampoco es cosa de gastar tiempo y saliva para algo que nos tiene resuelta, la lengua castellana nos lo tiene resuelto bastante bien, y es que un género incluye a los dos, el género gramatical. Bueno, vamos a ir haciendo ya el programa de libros que nos toca, el último de este mes. Hicimos otro a principios de mes, esto es, como bien sabéis, cada 2 semanas. Hoy tengo algunos libros bastante buenos, todo hay que decirlo, que estoy deseando pasar, especialmente el primero, que es el que es el libro de la semana. Ya sabéis que tengo predilección por los libros históricos, lo cual tampoco es casual, porque, en fin, la historia me gusta mucho y es de lo que más he leído. Me hubiera gustado leer tanto de otras cosas, pero es que no, el tiempo da para lo que da, y además ya sabéis que cuando uno entiende de algo, pues quiere saber más, saber más, saber más, y al final te vas haciendo con una biblioteca interesante. Este que tenemos hoy, el primero, está dentro de mi biblioteca. Bien, si queréis participar, yo os invito a que lo hagáis, que sepáis que La Contraportada es el programa en el que menos hay que esperar, porque es el que menos libros llegan, así que los mensajes pasan rápidamente. Tampoco a la semana siguiente, pero pasan con bastante rapidez. De La Contraportada sí que salen todos, de eso sin ninguna duda, porque no son muchos los que envían libros, y ya lo siento, porque estamos construyendo aquí entre todos vosotros y yo, estamos haciendo una biblioteca brutalmente grande. No hay más que echar un vistazo a la contrabiblioteca que tengo publicada en la página web, y ya son pues decenas y decenas de libros buenos. Más luego, si vamos programa a programa, pues son, en este caso ya son centenares de libros los que han pasado por aquí desde que empezamos a hacer esto, pues justo 4 años. Empezamos a hacerlo en el mes de enero del año 2017. Calculad, un par de programas al mes. Al principio era todas las semanas, recordadlo, porque teníamos el contraplano no nació hasta mediados de 2017 y luego ya pasó a ser un par de veces al mes. Pero vamos, que salen 5 o 6 libros cada 2 sábados, unos 10 libros aproximadamente al mes, pues salen un montón de ellos. Bien, os voy a dar antes el teléfono, porque el número de WhatsApp, porque me he puesto a hablar y se me ha olvidado. Os lo doy rápido, que no quiero alargar más la introducción. Es el 690 827909. Ya sabéis, las contracríticas deben durar aproximadamente 1 o 3 minutos. Si son de 3, mejor que de 1, para que se pueda explicar bien el libro, y sobre todo se tiene que escuchar bien. Ya sabéis, esto os lo digo siempre y os lo voy a seguir diciendo, para que cuando tengáis la tentación de enviar, si oís ruido, automáticamente pues esperéis a que todo se quede silencioso. Bien, pues dicho esto, vamos ya a la contraportada. Empezamos con Laureano, de México, que nos trae un ensayo histórico clásico, que es además, como os decía hace un momento, el libro de la semana. El motivo por el cual te mando este mensaje de voz es primeramente para felicitarte a ti y a Alberto Garín por la contrahistoria de las ciudades medievales, que para mí ha sido toda una regresión al cuarto semestre de mi carrera de historia. Em, y bueno, y empecé a recordar a todos los demás, a Jacques Le Goff, a Georges Duby, a Marc Bloch, y bueno, a partir de ello, te comparto que estaría buenísimo tratar, bueno, esto no sé si pueda ir para la contrahistoria, o sea, para que desarrollen un tema en la contrahistoria o como un libro para la contraportada. Se trata de el libro La Bolsa y la Vida de Jacques Le Goff. Sobre todo porque a mí me fascina mucho cómo en esta obra, entre toda la temática que se aborda, de economía, la economía de la Edad Media, a mí lo que me gusta es cómo explican la, la usura y la creación del purgatorio. A mí siempre me fascinó mucho ese punto en el libro de la Bolsa y la Vida. Em, pero bueno, no sé qué tanto más puedo mencionar del libro sin que sea un spoiler, pero pues no es como que sea una novela, es un libro de historia. Pero también me gustaría que en caso de que aborden el tema, bueno, se los dejo a ustedes, pero en fin.
Ahí se los dejo, La Bolsa y la Vida de Jacques Le Goff. Un saludo y hasta pronto. Pues me alegro, Laureano, que te gustase el programa este que hicimos Alberto y yo sobre las ciudades medievales hace ya un tiempo. Como bien sabes, Alberto ahora es un colaborador tan habitual que estas 2 últimas semanas hemos estado juntos en las dos contrahistorias, porque lo de los comuneros lo hicimos en 2 programas y volverán este mes, ahora que entra, febrero también, hasta que se me vaya a Guatemala, que no sé cuándo serán, pues le tendremos aquí como mínimo una vez al mes, porque me gusta mucho hacer programas con él, me consta que a él también le gustan, y este concreto de las ciudades medievales, que cuando me lo propuso yo no lo terminaba de ver, si te soy sincero. Luego, cuando ya me pasó un guión preliminar, esto más o menos, para tratar estos temas, ya me empecé a ilusionar, y la verdad es que disfrutamos mucho haciéndolo. En fin, ya sabes que nos gusta la contrahistoria, Alberto y a mí, abordar temas amplios. Los temas más estrechos, es decir, sobre un episodio muy concreto, los hago yo solo, que es más sencillo, mientras que temas más amplios los hago mejor con Alberto, porque nos permite, bueno, estar a 2 voces. Alberto es un erudito y por lo tanto pues tiene una visión de conjunto bárbara de casi cualquier época de la historia, y sobre todo de ciertas partes que él conoce muy bien. Hay qué sé yo, épocas que maneja como la palma de su mano, historia de ciertos lugares, como puede ser la historia de América o también la historia de España, por supuesto, historia del arte, en fin, ahí es un auténtico experto. Pero bueno, que ya sabes que tratamos de ofrecer una visión de conjunto, de un periodo, de un estilo artístico, hemos hecho varios a lo largo del último año, o bueno, como el caso de las ciudades medievales, algo que en principio, y yo era el primero en pensarlo, parece que no tiene miga. ¿Cómo vas a hacer un programa de las ciudades medievales? ¿Qué vas a contar? Cuesta un poco, sobre todo teniendo en cuenta que es un programa de radio y que no podemos, bueno, que a pesar de que mostramos imágenes de vez en cuando, bastante a menudo, por cierto, no es como un documental donde a poco que lo dramatices, pues ya tienes una cosa, para 1 hora la llenas sin problemas con imágenes, que se parezca aquello a la película Ivanhoe, una cosa así. No, la radio en este aspecto, para contar historia, es algo más difícil que hacer un documental. Pero bueno, Alberto me demostró que tenía muchísima miga esto de las ciudades medievales, y como pudisteis escuchar, todos los que la habéis escuchado, pues la tenía. Miga, quiero decir, bastante miga e interés. Bien, respecto al libro que nos traes, La Bolsa y la Vida, de Jacques Le Goff, es, como decía, un clásico de la historiografía de la Edad Media. Yo creo que no haya un medievalista, cualquier estudiante que haya pasado de historia por la facultad conoce este libro y conoce al autor, eso por supuesto. Y además es que este es un autor que le gusta mucho a Alberto, también me gusta a mí, ¿eh? A Alberto le gusta más porque la historia medieval se la tiene más trabajada, y además en la escuela francesa, en concreto este es de la escuela de los anales, pertenecía. Jacques Le Goff murió hace no muchos años, murió bastante mayor, no sé si tenía 90 y tantos años, una cosa así. Y Alberto, que es de formación francesa, él estudió en la Autónoma de Madrid y luego ya se fue a estudiar a la Sorbona, pues sí, habla un francés perfecto, da gusto, da gloria a escucharle, casi sin acento, te diría. No sé si lo habla con acento o no, porque claro, yo no sé francés. Pero bueno, que los autores franceses los conoce bien, y más concretamente la Escuela de los Anales, que le gusta mucho. Esta es una escuela muy famosa, tú conocerás como licenciado en Historia, pero para los que no lo sois, pues es una escuela famosísima. Vamos, cualquier estudiante de la facultad la conoce bien. Estuvieron otros grandes, como Marc Bloch, por ejemplo, o Fernand Braudel, que es el más famoso. Bueno, Fernand Braudel es, yo creo que, no sé si el favorito, si está Alberto al otro lado que me corrija, pero desde luego uno de los favoritos de Alberto Garín. Bien, Le Goff, no sé si llega a ese nivel, no llega a ese nivel, en el caso de Alberto. Le Goff tuvo una carrera muy larga, os he comentado que murió ya con 90 y tantos, y por lo tanto su obra también es muy larga. Estuvo escribiendo más de medio siglo. Empezó a publicar allá él era especialista en historia medieval, lo que se conoce en el gremio como los medievalistas. Pues bien, empezó a publicar en los años 50 y lo estuvo haciendo pues hasta casi ya cerca de su muerte. Murió hace, creo que fueron unos 5 años aproximadamente, cuando ya era una persona, un provecto anciano francés. Él le funcionaba todavía la cabeza y seguía escribiendo. Esto es lo bueno de ser historiador, que uno puede alargar su carrera profesional bastante, mientras que si te dedicas, no lo sé, a hacer otro tipo de oficios, pues te jubilan pronto. No es el caso de los historiadores. Bien, era un medievalista, Jacques Le Goff, excelso. Te lo digo así, he leído algunas cosas suyas y me han gustado bastante.
con unos conocimientos amplísimos. La época la conocía a fondo, especialmente la Baja Edad Media, en todos los ámbitos sociales, políticos, obviamente económicos. La Escuela de los Anales se centra más en procesos que en personas o en reyes. Esa es la razón por la cual a Alberto le gusta tanto. De hecho, podríamos decir que Alberto Garín también forma parte de la Escuela de los Anales. Habrá que ponerle el nombre en francés. No sé más, es fácilmente afrancesable el nombre de Alberto, Albert Garí, y creo que quedaría perfecto. Espero que no me esté escuchando, porque entonces me va a sacudir. Pero bueno, o lo mismo, ¿no? Lo mismo le gusta, esto de que le haya puesto el nombre en francés. Bien, volviendo sobre el tema de Le Goff, aparte de este libro de la bolsa y la vida, que es un clásico, lleva publicado en español desde hace 30 años, 30 y tantos años. Cuando yo llegué a la universidad en los años 90 ya estaba publicado y era un libro que había leído todo el mundo, al menos todos los de la facultad, los profesores, etcétera. Lo leí en su momento, me gustó bastante este de la bolsa y la vida, pero aparte de eso, leí también de Jacques Le Goff, estoy hablando, una historia de la Baja Edad Media, y luego otro libro magnífico que publicado por Alianza Editorial, lo tengo por aquí de hecho, que se titula Mercaderes y banqueros de la Edad Media. Es un libro breve de unas 200 páginas. Bueno, la bolsa y la vida tampoco es muy largo, todo se ha dicho. Bueno, pues este de Mercaderes y banqueros de la Edad Media es una pequeña joya, porque en esto cuando se habla de banqueros, pues normalmente, o de banca, banqueros, etcétera, finanzas, no se suele pensar en la Edad Media, muy rara vez se piensa en la Edad Media, pero claro, ya estaban allí, fusionados en buena medida con la figura del mercader, que es lo que trata de explicar Le Goff en este libro. Bien, este es de los últimos, se publicó, no sé, 2010, 2012, una cosa así. Vamos, la edición de Alianza es bastante reciente. Bien, La bolsa y la vida, como os decía, es de los años 80, es decir, es un libro que lleva ya sedimentado bastante, se sigue publicándose, ¿eh? No penséis que vais a tener que ir a librerías de viejo a buscarlo ni nada de eso. Por lo que yo creo que ya un libro que se sigue vendiendo desde los 80 tiene categoría de clásico, vamos, la tiene más que merecida. Aquí lo que hace Le Goff en La bolsa y la vida es estudiar una figura muy interesante y a la vez muy impopular, la figura del usurero. No la estudia en toda la historia, sino en la Baja Edad Media, aproximadamente los siglos XII, XIII, XIV más o menos. La usura, creo que todos sabemos lo que es decir, prestar dinero con interés, en la Edad Media estaba oficialmente prohibida. No olvidéis que la ley de los hombres se hacía sobre la ley de Dios, como la Iglesia decía, y es más, lo decía muy firmemente, que no se podía prestar dinero con interés, pues por lo tanto eso pasaba a las leyes civiles. Estaba prohibido prestar con interés. De que si dejaban a uno 100 libras, pues tenía que devolver 100 libras, no 110. Luego, la realidad es que se inventaron 1000 modos de saltarse esta prohibición. Bien, pues en el libro trata de explicar cómo se las apañaban, lo cual está muy bien, la cantidad de atajos que se buscaron y eran muy ingeniosos, claro. Cuando basta que algo esté prohibido para que la gente se las arregle para saltarse esa prohibición, teniendo en cuenta que el usurero tiene mala fama, pero es necesario, claro, siempre va a haber gente escasa de efectivo que lo necesite y alguien que tenga ese efectivo para prestárselo, nada más. Prohibir eso es como tratar de prohibir la prostitución, una cosa así. Bien, pues en el libro, aparte de tratar de explicar cómo, y lo explica muy bien, todo lo que se inventaban, trata de explicar por qué la Iglesia consideraba la usura algo... Bueno, la consideraba ilegal, por supuesto, pero algo malo, moralmente despreciable. Bueno, consideraba que el usurero, al aplicar interés, robaba tiempo a los demás. Claro, si te dejo 100 libras, me tienes que devolver 110 porque te he aplicado un 10% de interés, claro, ese 10% vas a tener que trabajar para podérmelo pagar. Y el tiempo no le pertenecía al usurero, el tiempo solo le pertenecía a Dios. Por lo tanto, ya era algo malo, ya era en sí per se era un pecado. Luego, también les acusaban de vender algo que no existía. Es decir, que estaban vendiendo. ¿Y tú por qué te llevas 10 libras? ¿A santo de qué? ¿Qué estás vendiendo a cambio? También claro, para entenderlo en la mentalidad de la época, bueno, de aquella época y de esta también, les acusaban de vender un producto o de vender algo y no entregar un producto a cambio, un producto físico que se pudiese... ¿vale? Las 10 libras se podían tocar, más en aquella época, el tiro era metálico. Pero ¿por qué? ¿A cambio de qué? ¿Por qué le vas a tener que dar a este tipo 10 libras más si solo te dejó 100?
Y esto les costaba entenderlo, directamente no lo entendían y por eso también era pecado. Y luego además muchos les tenían por perezosos y por improductivos, por rufianes. Es decir, un tipo que si tiene 100 libras y está viviendo de prestarlas, significa que lo que quiere es vaguear. Lo que quiere es no hacer nada, está entregado a la pereza, a la molicie, etcétera, y por lo tanto es alguien despreciable. Ojo, esa idea medieval del usurero ha llegado hasta nuestros días, ya en pleno siglo XXI. No nos es tan ajena. Podemos leer este libro de Legoff y pensar, qué atrasados estaban nuestros antepasados. No. En este aspecto estamos muy parecidos. A ver, sigue sin entenderse del todo la naturaleza del interés. Bueno, no hay más que ver cómo se critican los bancos por hacer precisamente eso. Bueno, eso explica, en buena medida, la relación un tanto ambivalente que tenemos hacia el dinero y el éxito económico, por lo menos en las sociedades de la Europa mediterránea. La propia España, Italia, Francia, Legoff no olvidemos que era francés, en las que, bueno, como bien sabéis, ganar mucho dinero se mira automáticamente con recelo. Lo acabamos de ver hace bien poquito en España, anunció el Rubius, el youtuber este tan famoso que se iba a Andorra. Un hombre que no había hecho nada malo, que no ha hecho nada malo, era pagado hasta el último céntimo que le corresponde, pero ha decidido, continuar su vida laboral en un país que es vecino. ¿Por qué? Pues porque quiere pagar algo menos de impuestos. Bien, medio país se ha puesto en contra, qué vergüenza, un usurero le han llamado, entre otras cosas, ni que estuviera prestando dinero. Pero, en fin, pues bien, este libro de Legoff, de la bolsa y la vida, que nos trae Laureano, ayuda a entender bastante bien cómo se formó esa figura del usurero, hace ya casi 1000 años, como podemos ver, y que lo más curioso de todo, aún permanece entre nosotros. Seguimos con Josu de Guipúzcoa, que nos trae otro clásico, aunque este bastante más clásico que el de Legoff. Este es un libro de hace ya 2 siglos, de principios del siglo XIX, más creo que 2 siglos más o menos exactos. Debe de rondar este libro de aproximadamente el año 1820. Vamos a escuchar antes de nada a Josu. Hola Fernando, me gustaría recomendar para la contraportada el libro Confesiones de un comedor de opio inglés de Thomas de Quincey, escrito hace 2 siglos por el propio autor y que narra de forma autobiográfica sus experiencias con este fármaco. Se pueden distinguir 2 etapas, bueno, en realidad 3, dado que comenta su iniciación en el opio, y después una etapa de 8 años en su vida en el que hace un uso racional del fármaco, consumiéndolo 1 o 2 veces por semana, en las que, bueno, realiza vida normal, no le acarrea ningún problema. Es más, coincide con una etapa fructífera en su vida intelectual. Y una segunda etapa en la que, a raíz de un problema no descrito en el libro, comienza a consumir opio compulsivamente. Llega a consumir en torno a 20 gramos diarios. Y bueno, pues narra las consecuencias principalmente psicológicas que este consumo le acarrea. Se puede comprobar que el opio no tiene una toxicidad orgánica a largo plazo, porque si no el propio autor estaría muerto, más allá de una sobredosis que se puede producir pues multiplicando por 20 o 30 la dosis activa. Y bueno, pues deja patente una vez más la diferencia entre uso y abuso en este tipo de fármacos. El autor de este libro tan peculiar, que se titula Confesiones de un inglés comedor de opio, tal cual, bueno, está traducido, calcado del inglés y por lo tanto pues no suena así de raro, comedor de opio. Eso es lo primero, porque el opio normalmente podemos pensar que se fumaba, y es cierto, se fumaba, pero se fumaba en Oriente. En Occidente, aparte de fumarse, se bebía o se comía. Bien, pues este tipo, esto vamos a verlo ahora. Este tipo, o mejor dicho, este libro está escrito por un tipo realmente curioso, un tipo llamado Thomas de Quincey, que fue un escritor británico que tuvo bastante éxito en la primera mitad del siglo XIX. Bien, pues en este libro, ya nos lo ha comentado Josu,
cuenta cómo se enganchó al opio y las múltiples experiencias que tuvo durante sus años de enganche al opio, que fueron muchísimos. Pues buena parte de su vida fue adicto a esta droga. Bueno, más que al opio, Quincy no se enganchó propiamente al opio, se enganchó al láudano. El láudano era una bebida, no se fumaba, se bebía, bueno, se administraban unas gotas, no penséis que lo servían en botellas y la gente se servía copas ni nada de eso, no, era como una medicina, bueno, era de hecho una medicina muy en boga en los siglos XVIII y XIX y la tomaba todo el mundo que se la podía permitir. Se preparaba con una base de vino, al que a partir de ahí pues ya se le añadían especias para darle sabor y olor y por supuesto opio. Y ya digo, se consideraba el láudano una medicina. Ojo, hasta hace no tanto tiempo se ha estado tomando láudano. Un siglo. Yo creo que a principios del siglo XX todavía, los años 10, los años 20, todavía se servía láudano en las farmacias. Hoy estaría prohibido, claro, pero en aquel entonces todavía se podía vender sin demasiados problemas. Se considera una medicina como cualquier otra. Y los médicos de la época, bueno, del siglo XIX, pero también del siglo XX, la recetaban. La recetaban para cualquier dolor, incluso a los niños. Al niño le dolían tal, pues se le sacudían, pues que se le ponga unas gotas de láudano. Una mujer que estaba con los dolores del parto, también le daban láudano. Ya digo, la medicina que era opio, vino y especias. La industria farmacéutica todavía era un poco rudimentaria. Claro, el opio lleva morfina, el alcaloide principal es la morfina, y eso quita el dolor. Se sigue utilizando todavía y lo quita bastante, pero claro, también es muy adictiva. Por lo tanto, por un lado quitaba el dolor, pero por otro, pues podía conducir a que esa persona fuese morfinómano ya el resto de su vida, u opiámono para el caso. Por eso los médicos lo recetaban por gotas. Decía, bueno, en el caso de que te duela tal cosa, ponte 5 o 6 gotas y con eso ya bastará, te las tomas. Bueno, pues a De Quincey, por lo que él cuenta en su libro, se le fue la mano y ahí pues se pasó buena parte de su vida como adicto al láudano. El libro fue publicado en origen por entregas en un periódico de Londres. Él ya era un escritor más o menos consagrado y lo publicó de manera anónima, como que no quería decir del todo quién era el que tenía esas experiencias de drogadicción tan intensas. Pero claro, como gustó tanto en la publicación en los periódicos, pues lo convirtieron ya en un libro posteriormente, ya con el nombre real del autor, Thomas De Quincey. El libro tuvo muchísimo éxito, pues tanto como los propios artículos, y bastantes escritores del siglo XIX, especialmente británicos, se aficionaron al opio por él. Decían, bueno, si a Quincey le funcionaba tan bien, fue tan creativo y se podían descubrir tantas cosas con esto del láudano, ¿por qué no me voy a dar yo a él? Bueno, le hace al láudano o a fumar el propio opio. A pesar de, claro, de que la adicción de la adicción se derivaban problemas. Bueno, pero entendieron que les permitiría escribir mejor. Yo la verdad es que este libro no lo he leído, pero sí lo conozco y sé la influencia que tuvo. Es un libro que se sigue editando en varios idiomas. En español lo podéis encontrar en Amazon, os lo acabo de mirar, aquí lo tengo. Confesiones de un inglés comedor de opio, clásicos y tan clásicos, caray. Bueno, pues lo tenéis por tapa blanda por 9,78 €. En fin, nuevo, estoy hablando. Así que os dejo el enlace, tanto en la descripción del programa como en mi página web. Bien, vamos ahora con Jorge, que nos trae una saga de novela policíaca bastante famosa. Hola Fernando y contraescuchas. Como dice Agustín, amantes de la literatura, quisiera recomendar no ya un libro, sino una saga de un autor muy prolífico como era Andrea Camilleri, que murió el año pasado. Y la serie de libros es la del comisario Montalbano. El primero es La forma del agua, el segundo es El perro de terracota, El ladrón de meriendas es el tercero y La voz del violín es el cuarto. Yo voy por el cuarto, pues son no sé si 29 o 30 libros. Cada uno es un caso independiente, pero con una historia interconectada. Del personaje, el comisario Montalbano y todo lo que le rodea. Son novelas de 250 o 300 páginas, ligeras, algunas son de 400, las menos, y se leen rápido y a mí me lo recomendaron.
y me puse con el primero y me pareció hasta infantil, pero le di una segunda oportunidad, termina bastante bien y el segundo está bastante bien también. Y ya te encariñas con el personaje y lo que te parecía una tontería o una bufonada, pues después realmente te hace gracia. Hay una serie de televisión, pero a mí personalmente no me gusta mucho. La pinta que tienen, los actores elegidos, no son como yo me lo imagino. El escenario, el autor lo sitúa en Sicilia y realmente es un personaje más de la novela y de todas las novelas. Muchas gracias, un saludo, hasta pronto. No he leído ninguna novela de Montalbano, pero sí he visto algún capítulo de la serie. Es una serie que produjo la RAI, que es la televisión pública italiana, hace ya bastante tiempo, hace unos 20 años, y bueno, que efectivamente no es gran cosa, es la clásica serie de televisión de hace 20 años, de los años 90, una cosa así. No está mal, a ver, se dejan ver los capítulos de Montalbano. Yo no he visto toda la serie, pero sí he podido ver 5 o 6 capítulos hace ya unos cuantos años. Eso sí, son entretenidos porque el personaje está muy bien, ¿para qué negarlo? Sí, creo que podrían haber sacado más partido, no sé, quizá en el futuro los Netflix o los Amazon Video de ahora se pongan más en serio, con más dinero a hacer el material literario. Lo tienen, porque novelas hay un montón, las que dejó Camilleri escritas. Pero bueno, en el futuro es posible que hagan una serie de Montalbano ya en condiciones, bien producida, con dinero, con muchos euros encima, para que a este personaje le saquen todo el brillo que se merece. Bien, el caso de Camilleri, supongo que le conoceréis porque es un autor que murió hace bien poquito, murió en 2019, y que tuvo éxito en la parte final de su vida. Vamos, es un caso de popularidad tardía, extremadamente tardía. Durante toda su vida, o casi toda su vida, se dedicó a la realización televisiva y también fue un actor ocasionalmente. La historia de Camilleri, recuerdo que en los años 90, cuando empezó a tener éxito, te la ponían en los periódicos. Claro, ya sea un señor ya mayor, un septuagenario, que era... No es que vendiese mucho, que otros septuagenarios ya vendían mucho, qué sé yo, José Saramago. No, es que hasta 4 años antes, que digo 4 y un año antes, nadie le conocía. Sí que había escrito alguna cosa, eso sí, pero ocasionalmente, sin demasiada repercusión, solo para el mercado italiano y nada más. Pues fue en el año 1994, cuando ya tenía 70 años y estaba jubilado, cuando creó al comisario Montalbano. El nombre lo tomó de Manuel Vázquez Montalbán, el escritor español que años antes había creado a otro detective muy famoso, literario también, Pepe Carballo, que todos conocemos. Bueno, por suerte Camilleri vivió 25 años más. De haberse muerto, no sé, a los 75, pues hubiera dejado pocas novelas de Montalbano, pero no, vivió hasta el año 2019 y eso le permitió parir una saga larguísima de 29 novelas policíacas con el comisario Montalbano, que es el comisario de una pequeña ciudad ficticia de Sicilia. Bueno, pues con este hombre como protagonista, como centro de la acción. Pero vamos, no tuvo que esperar Camilleri 25 años para que fuese reconocido, ¿eh? La primera novela, que es La forma del agua, se vendió muchísimo, empezó a traducirse a un montón de idiomas y eso, pues lógicamente le animó a seguir, vamos. Dijo, esta es la mía. Y empezó a publicar ya casi un libro al año. Más, sí, de 2014 de 1994 a 2019, 25 años, publicó 29 novelas. Son cortitas, eso sí, pero vamos, que Camilleri fue todo un ejemplo de jubilación bien aprovechada. En español tenéis todos los libros de la saga del comisario Montalbano disponibles. Los edita la editorial Salamandra y los tenéis tanto en papel como para el Kindle. Los estoy viendo aquí. A ver, os he buscado el primero. Sí, además a precios populares. La forma del agua de Camilleri en Kindle sale por 5,69. Vamos, que a quien le gusten estas cosas, luego en tapa blanda por 9 euros, que no están... Y son cortitos. Esta, por ejemplo, tiene solo 140 páginas. Bien, vamos a seguir. Vamos con Ignacio, que es de Huelva, y que nos trae un libro sobre una historia muy curiosa. El libro sobre el que quiero hacer una referencia y que me hables de él es El hombre que nunca existió, Operación Carne Picada, del 2016, de Ben McCountry. Como te he dicho al principio, soy de Huelva. Esta es la historia conocida de la Segunda Guerra Mundial del engaño
del Servicio Secreto Británico a Alemania a través de un ahogado que apareció en las playas precisamente de aquí, de mi provincia. Bueno, este libro me ha encantado porque he leído bastante sobre el tema, incluso recuerdo la película que se hizo en el año 56, pero este libro ha tenido la virtud de acceder a los archivos de la URSS, porque, bueno, este hombre ha recopilado muy bien toda la información, ha sacado a la luz muchos personajes curiosísimos, porque hay todo un desarrollo de cómo se plantean este tipo de engaños y cómo empezaron los ingleses a hacerlo. Eh, Cambia en parte las tesis que se tenían por conocidas. Bueno, pues el papel de los forenses de aquí, de Huelva, que incluso estuvieron a punto por su profesionalidad, cosa que los ingleses no se habían tomado por bien, casi posible pues, de dar al traste con el engaño, con el principio del engaño. También, por ejemplo, habla de personajes muy curiosos como Gómez Dere, el que era cónsul inglés en Sevilla, la verdad que es una vida fascinante, y bueno, muchas más referencias, una interesantísima de la relación curiosa entre el ping-pong y el comunismo en Inglaterra. Bueno, si lo has leído, sabrás a qué me refiero. Bueno, pues es muy interesante, ya te digo, sobre todo aquí en Huelva, que es una provincia que poca gente conoce, pero tiene una gran tradición inglesa. Aquí desde 1833 estuvieron las minas de Río Tinto y la compañía estuvo en la capital. Y bueno, pues nos trataban como una colonia, evidentemente, pero bueno, siempre hubo una gran colonia de ingleses bueno, también de alemanes que vinieron en este tipo de industria. Y bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, pues fue un sitio curioso. De hecho, hay otro libro, es más grande, que vuelve a la Segunda Guerra Mundial, con alguna serie de episodios bastante curiosos, como también que un Spitfire cayó aquí en la provincia. Bueno, esta era la referencia, espero que, que, que la, que la conozcas y que bueno, que nos hables de si has leído este libro, que nos des tu reflexión, que incluso este episodio creo que daría para una contrahistoria, sin duda alguna. Un saludo, me encanta tu programa, me encantan todos los programas, soy una apasionada de la historia y bueno, y todos los que haces de la Contracrónica y de todos. Bien, solamente era esto. Pues mira, Ignacio, sobre este libro de Ben Macintyre no te puedo hablar porque no lo he leído. Conozco, claro está, la historia de William Martin y hace un par de años hice un contracorte sobre este tema. Lo titulé además así, como el libro de Macintyre, El hombre que nunca existió. Bueno, a su vez no lo titulé por el libro de Macintyre, así lo titulé así por la película. Mira, lo tengo aquí delante, lo he ido a buscar por si le quieres echar una escuchada. El hombre que nunca existió, es del día 18 de junio del año 2019, es decir, pues hace año y medio. Está en iVoox, no estaba todavía lo de miembros del canal, todavía no había empezado, por lo tanto está solo disponible en iVoox, tanto la contrahistoria como en la contracrónica. Eso sí, recuerda que esto es solo para patronos, el contracorte. Bien, la historia esta es magnífica. En los años 50 hicieron una película y creo que están rodando otra. No sé si la han terminado, cuando ahora con esto del coronavirus quizá hasta han suspendido el rodaje, no lo sé, pero vamos, leí, creo que fue el año pasado, que andaban rodando también por Huelva una especie de remake de la original. Ojo, esta historia está muy bien, ¿eh? No es ninguna tontería. Es parte de novelesca, que es un tanto novelesca, fue clave en la Segunda Guerra Mundial. Porque permitió engañar a los alemanes haciéndoles creer que el desembarco aliado se iba a producir en Grecia y no en Sicilia, que es donde se produjo finalmente. De no haber picado el anzuelo, los aliados lo hubiesen tenido bastante más difícil en Sicilia, porque los nazis habrían concentrado fuerzas allí para no perderla. Pero en fin, si queréis saber más, pues escuchad el contracorte que hice en aquel momento, que lo explico fue un contracorte de más de 15 minutos, en el que explico poco a poco en qué consistió aquello. De cualquier manera, el libro de Ben Macintyre, el hombre que nunca existió, está publicado por Crítica
y lo tenéis disponible, pero no para el Kindle, solo en tapa blanda. Eso sí, sale bastante barato, por 10 euritos puede ser vuestro. Y no es un libro precisamente delgado, un libro de 500 páginas. Vamos, que después de leerte esto, ya la historia de William Martin pasa a no tener, de la operación Mincemeat, pasa a no tener ningún secreto para ti. Bien, vamos a ir terminando ya, que veo que se me acaba el programa. De hecho, debería acabar ya, pero voy a meter un libro más. Vamos a ir terminando con Marisa, de Barcelona, que nos trae un libro de historia un tanto polémico. Me gustaría, pues esto, daros a todos la enhorabuena por el programa y, por supuesto, evidentemente también a Fernando. Esta vez me gustaría traer un libro que está siendo un poco polémico, parece ser que entre las diferentes facciones de la derecha, pero que, bueno, para mí me está siendo un libro muy interesante. Se trata del libro La España salvaje. No sé si ha salido ya la contraportada, puede ser que haya salido. Es un libro que es reciente, no quisiera equivocarme, pero creo que es del año pasado. Yo me lo bajé en EPUB y, bueno, La España salvaje de varios autores. Hace una especie de compilación de textos, imágenes, fotografías, también carteles y, bueno, diferentes documentos sobre lo que es la cultura de la muerte y vinculado a una ideología como muy militarista, ¿no? Muy propia de facciones de la sociedad como han sido en su momento pues la Legión, el anarcosindicalistas y exaltando pues figuras como por ejemplo en la portada, ¿no? Pues aparece Milana Strange, también aparece José Antonio Primo de Rivera, Onésimo Redondo, entre otros, ¿no? Es un balance sobre la historia militar, por decirlo de alguna manera, de España, empezando por la guerra de Cuba, pasa por las diferentes guerras en Marruecos, le dedica evidentemente a la guerra civil y un poquito a la transición, ¿no? Para mí, personalmente, es un libro que te acerca pues, a uno de los periodos de nuestra historia, quizás no de los más agradables, pero sí importantes, ¿no? Y muy interesantes. La verdad es que a mí, no sé, a mí me está gustando el libro, a pesar de que evidentemente, pues esto, ¿no? Trata un tema que en algunos momentos pues, puede ser incluso escabroso, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí, tengo aquí mismo la introducción. Sí, la introducción, perdón, le dedica pues a Marruecos, ¿no? El Marruecos salvaje, le dedica también un episodio pues a la dialéctica de puños y pistolas, ¿no? También le dedica otro episodio pues a la guerra civil. Y, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Lo encabeza pues con la pérdida de la guerra de Cuba y a partir de ahí arranca el libro. Todo esto pues acompañado con fotografías, imágenes, no sé, pienso que está bastante bien, independientemente de la posición ideológica que tenga cada uno, que para mí eso ya es independiente, ¿no? Pienso que hay que leerlo todo y hay que valorarlo todo. Bueno, dejo este libro, espero que no sé si hay alguien interesado pues que le pueda gustar. Reitero lo que he dicho antes, me gusta mucho el programa, me ayuda muchísimo, me he leído muchísimas cosas que han dicho los otros colaboradores del programa y siempre, bueno, yo desde hace ya casi un año lo sigo y no me lo pierdo. Muchas gracias y hasta pronto. El libro este, como bien dice Marisa, es muy reciente, se llama España salvaje, es de hace un par de años se habló bastante de él. España salvaje, los otros episodios nacionales. Bueno, no lo he leído, pero sí que lo he ojeado en la librería. Yo soy muy de ir a las librerías a ojear los libros y veo si me lo compro o no me lo compro o directamente pues me lo bajo dependiendo. Si me gusta mucho me lo compro allí. Si veo que quizá no va a ser gran cosa, pero me interesa, me lo bajo al Kindle. El desembolso es menor, claro, puede ser la mitad o un tercio de lo que cuesta en papel. Y si veo que la cosa no va más, pues nada, ojeo un poco, me quedo leyendo ahí un ratín y lo dejo. Bien, pues me pareció más como todo el mundo hablaba de él, hace 2 años, pues ya un día en la librería miré, dijo, bueno, ¿de qué va esto? Más está Milana Strange en la portada y llamaba un poco la atención. Y más que un libro, me pareció una colección de artículos, de perfiles, episodios, un poco salteado todo y desordenado. Me pareció más eso que un libro propiamente dicho, una obra. Luego, en sí, la tesis principal no creo que queda un tanto difuminada. Aún así la tiene, ¿eh? La tesis principal es que la España del primer tercio del siglo XX era algo así como un país violento, con un ejército agresivo y pendenciero y cierta propensión al derramamiento de sangre. Bien, esa tesis no me parece acertada y los hechos nos dicen lo contrario.
De hecho, todos los radicalismos ideológicos en España los importamos. No hubo ni uno que fuese de cosecha propia. Y ni siquiera el ejército colonial español en África era especialmente sangriento, si lo comparamos con el francés, el italiano y no digamos ya, por ejemplo, pues el belga en el Congo. Y con esto no estoy diciendo que no hubiese violencia, que hubo un montón, pero vamos, que fue la tendencia normal. Es más, la España salvaje no entró en ninguna de las dos guerras mundiales. Si fue España salvaje, ¿qué fue Italia entonces? No digamos Alemania. Digo, si España fue salvaje, como poniendo que somos una especie de excepción, ¿no? Pues que nos encanta pegarnos y que el ejército es lo peor que hay. No sé, a ver, fanáticos hubo en toda Europa, desde Rumanía a Portugal, y en algunos países como Alemania o Rusia, esos fanáticos levantaron regímenes criminales, como el nacionalsocialista o el bolchevique. Bien, en este libro en concreto, por lo que pude ver, los varios autores que lo firman, son varios, evitan episodios como el terrorismo anarquista, que existió y que fue muy intenso en la España de principios del siglo XX. O el fanatismo de ciertos republicanos ya en los años 30, como Largo Caballero o como Lister. Sí que la galería de fanáticos proclives a resolver los asuntos violentamente se queda corta, como puedes ver, Marisa. No digo yo que no sea un buen tema, que de hecho es un buen tema. Pero lo suyo es que en esa España salvaje hubiesen comparecido todos. Y luego lo más importante de todo, que se pudiese extraer una tesis clara, cosa que sinceramente creo que no sucede. Bien, pues aquí terminamos, queridos amigos, la contraportada de esta semana. Mañana tenemos contrarréplica y aquí estaré para comentárosla en persona, en vivo y en directo. Bueno, en directo no, pero sí en vivo. Así que hasta mañana, amigos.